Me es un gusto saludarles, esperando que se encuentren bien y que el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, las ecuaciones diferenciales de orden superior. Pues anteriormente habíamos visto que en el orden 1 habían ecuaciones diferenciales lineales y encontramos cómo encontrar la solución de esas ecuaciones diferenciales lineales. Pues para poder encontrarlo vamos a tener que estudiar inmediatamente la teoría preliminar. En el capítulo 2 vimos que podemos resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden si nosotros podemos determinar el tipo de ecuación que es, si es una ecuación separable, si es una ecuación exacta, si es una ecuación diferencial, si es una ecuación de Bernoulli. Dependiendo de eso, podríamos encontrar una familia uniparamétrica de soluciones de la ecuación diferencial. Y esta familia uniparamétrica nos servía para encontrar la solución de la ecuación diferencial lineal. La solución general es una familia de soluciones definida en un intervalo i que contiene todas las soluciones de la ecuación diferencial definida en i. Vamos primero a ver los conceptos, primero que son un problema con valores iniciales y con valores en la frontera. Esos son los problemas con valores iniciales. ¿Y qué son los valores iniciales? Bueno, pues si nosotros tenemos una ecuación diferencial de enésimo orden, es decir, tenemos una ecuación diferencial a(n) de x de n de y con respecto a x, o sea, la enésima derivada de y con respecto a x, más a(n-1 por x, donde a(n-1 de x es una función que vamos a llamar coeficiente de x multiplicada por la enésima derivada menos 1 de y respecto de x, y así sucesivamente seguimos sumando hasta a1 de x por dy de x más a0 de x por y es igual a g de x, sujeta a y de x0 igual a y0, y' de x0 es igual a y1, y así sucesivamente hasta y a la enésima derivada de n-1 evaluada en x0 igual a y n-1. La función definida en el intervalo i que contiene a x0 que satisface la ecuación diferencial y que cumple las n condiciones iniciales. ¿Verdad? Aquí nada más tengo que decirle que las n condiciones iniciales son evaluadas en el mismo punto. Entonces tenemos existencia y unicidad. El teorema siguiente tiene condiciones suficientes para la existencia y para la unicidad de una solución para la ecuación diferencial. Es decir, si nosotros tenemos una función diferencial, una ecuación diferencial que satisface ciertas condiciones, pues sería una condición suficiente para asegurar que existe una solución y además que esa solución es única. Por ejemplo, si nosotros tenemos que a(n) de x, a(n-1 de x hasta a0 de x son funciones continuas en un intervalo i, y además que a(n) de x es diferente de 0 para toda x en i, si x igual a x0 en cualquier punto de i, entonces una solución y de x del problema de valores iniciales existe en el intervalo y además es única. Por ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, 3y3' más 5y2' menos y' más 7y igual a 0, donde y1 es igual a 0, y' de 1 es igual a 0, y y2' de 1 es igual a 0. Bueno, esta es la ecuación diferencial
con sus tres condiciones iniciales. Entonces sabemos que esta es homogénea porque es igual a 0, entonces tiene la solución trivial y es igual a 0. Debido a que la ecuación diferencial es de tercer orden, es lineal, tiene coeficientes constantes y se cumplen las condiciones del teorema. Y además, la función y de x igual a 0 es la única solución en cualquier intervalo que contenga a x igual a 1. Como ejemplo 2. Bueno, si nosotros tenemos la ecuación diferencial y2' menos 4y es igual a 12x con las condiciones iniciales, y de 0 es igual a 4 y y' de 0 es igual a 1, entonces la función y igual a 3e a la 2x más e a la menos 2x menos 3x es una solución de la ecuación diferencial, lo cual se los dejo a ustedes que lo comprueben. La ecuación diferencial es lineal, los coeficientes así como g de x igual a 12 de x son continuos y a2 de x es igual a 1 en algún intervalo que contiene a 0. Bueno, entonces cumple las condiciones del teorema, por lo tanto la función es la única solución. Bueno, esos requisitos del teorema, ¿cuáles? Que son que la colección de funciones coeficientes sean continuas, que a(n) de x sea diferente de 0 para toda x en y, son en particulares. En particular, si a(n) de x es igual a 0 para algún x en el intervalo, entonces la solución de un PBI podría no ser única o ni siquiera existir. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta que es una ecuación diferencial, x cuadrada y 2' menos 2xy' más 2y es igual a 6, donde y de 0 es igual a 3 y y' de 0 es igual a 1. Entonces, y igual a x cuadrada más 2x más 3 es una solución del PBI, lo cual le dejo como tarea a todos ustedes, pero esa solución será única. Pues resulta que no cumple las condiciones del teorema. Si nosotros vemos que la función coeficiente a2 de x igual a x cuadrada es 0 en x igual a 0, precisamente, y que las condiciones se imponen también en x es igual a 0, o sea, no cumple las condiciones del teorema y por lo tanto tampoco la solución tiene que ser única. Ahora vamos a hablar de los problemas con valores en la frontera. Otro tipo de problema consiste en resolver una ecuación diferencial lineal de orden 2 o mayor en que la variable dependiente y sus derivadas se especifican en puntos diferentes, ¿verdad? Pues tenemos que a2 de x por la segunda derivada de y con respecto a x más a1 de x por dy de x más a0 de x, y es igual a g de x, sujeta a las condiciones ya es igual a y0 y yb es igual a y1. ¿Qué sucede en este caso? Bueno, pues para empezar no tenemos un PBI. ¿Por qué? Porque el punto es diferente, ¿verdad? Tenemos dos valores, pero son diferentes. No está en un solo punto y es la misma derivada. Entonces, se llama problema con valores en la frontera, o PBF. Las condiciones ya es igual a y0 y y es igual a y1 se llaman condiciones en la frontera. Una solución es una función yx que pase por ambos puntos. Las condiciones en la frontera generales entonces son
que, bueno, una combinación lineal de YA y YB es igual a gamma 1 y que A2YB más B2Y' de B es igual a gamma 2. Bueno, entonces vamos a ver que un problema con valores en la frontera puede tener una, muchas o ninguna solución. ¿De acuerdo? Si nosotros tomamos la ecuación diferencial x segunda derivada más 16x igual a 0, entonces también hemos dicho que una familia uniparamétrica de soluciones podría ser o es igual a C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Determinar la solución de la ecuación diferencial que satisface las condiciones de valores en la frontera x de 0 igual a 0 y x de pi sobre 2 igual a 0. Entonces vamos a ver el primer caso, ¿verdad? Nosotros tenemos la ecuación diferencial x2' de x más 16x igual a 0 y x de 0 es igual a 0 y x de pi sobre 2 es igual a 0. Eso es la ecuación diferencial y sus valores en la frontera. Entonces el primer valor, 0 es igual a x0. ¿Y cuánto es x0? Pues va a ser c1 por coseno de 0. Pero coseno de 0 es 1, entonces esto va a ser c1 por c2 por seno de 0. Pero seno de 0 es 0. Entonces quiere decir que c1 es igual a 0. Entonces, por lo tanto, x de t es igual a c2 por seno de 4t. Y la segunda condición en la frontera es que 0 es igual a x de pi sobre 2. ¿Y cuánto es x de pi sobre 2? Es igual a c2 por seno de 4 pi sobre 2. Y esto es igual a c2 por seno de 2pi. Pero el seno de 2pi es 0. Por lo tanto, c2 puede ser cualquier elección que yo quiera y puede cumplir ese valor. Y por lo tanto, tiene infinito número de soluciones. ¿Verdad? Esa es la conclusión, que para cualquier elección de C2, tenemos un infinito número de soluciones. Ahora vamos a ver otro problema de valores en la frontera. Tenemos la misma ecuación, pero evaluada en los puntos 0, x0 es igual a 0 y x de pi sobre 8 es igual a 0. De estos valores, 0 es igual a x0, es igual a c1, como habíamos visto anteriormente. Y por lo tanto, c1 es igual a 0. Ahora, x de pi sobre 8 es igual a 0. Y esto es igual a c2 por seno de 4 pi sobre 8. Y esto es igual a c2 por seno de pi sobre 2. Seno de pi sobre 2 es igual a 1. Entonces, por lo tanto, C2 es igual a 0. Por lo tanto, para x igual a 0 es la única solución de este PBF. Bueno, pues encontramos que tiene una única solución. Bueno, y vamos a ver otro caso. Tenemos que x2 más 16x igual a 0, x evaluado en 0 es igual a 0 y x evaluado en pi sobre 2 es igual a 1. Pero entonces 0 es igual a x0. ¿Y cuánto es x0? Es c1 coseno de 0 más c2 seno de 0. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues el coseno de 0 es igual a 1. Entonces esto es C1. Y el seno de 0 es igual a 0. Entonces todo esto es igual a C1. Y C1 es igual a 0. Y tenemos el otro valor de la frontera, que 1 es igual a x sobre pi sobre 2. Es igual a C2 por seno de 4 pi sobre 2. Es igual a C2 por seno de 2pi. Pero seno de 2pi es igual a 0.
y entonces tenemos que C2 por 0 pues me va a dar 0, que no es, por lo tanto el problema no tiene solución. Entonces tenemos que para ahí, cuando es un problema de valores en la frontera, pues no tiene solución. Ahora vamos a ver las ecuaciones homogéneas. Pues resulta que esta es una ecuación diferencial que es igual a 0. Y esa misma ecuación diferencial puede ser igual a g de x. Entonces vamos a decir que esta es una ecuación homogénea. O sea, si esta es igual a 0, pero esta es igual a g de x, esta le vamos a llamar no homogénea. Y además vamos a decir que esta es la homogénea asociada de esta. Las funciones coeficientes son continuas y a n de x es diferente de 0. Vamos a hablar de los operadores diferenciales. El primer operador sería d, y tenemos que dy de x igual a d de y, donde d es el operador diferencial. La derivada del coseno de 4x es igual a menos 4 seno de 4x, aplicando la regla de la córdinal. Y la derivada de 5x cúbica menos 6x cuadrada va a ser 15x cuadrada menos 12x. Y la segunda derivada de y con respecto a x va a ser d de y igual a d cuadrada y. Y en general la derivada enésima de y con respecto a x va a ser igual a dny. Bueno, hay otro operador diferencial que le vamos a llamar el operador diferencial polinomial, que también va a ser de enésimo orden. Y en este tenemos que L por AN de x de n más AN de x de n menos 1, y seguimos sumando así sucesivamente hasta 1 de x de más A0 de x. Bueno, entonces este sería el operador polinomial. Ahora vamos a ver, primero vamos a ver que ambos operadores polinomiales, tanto el polinomial como el polinomial diferencial como el normal diferencial, son lineales. Si le aplicamos el operador diferencial a c de f de x, va a ser a c por d de f de x, y además d de f de x más g de x va a ser lineal. Lo mismo sucede con el operador polinomial diferencial, que el operador polinomial diferencial, al aplicarlo una combinación lineal de dos funciones, va a ser igual a alfa por el operador polinomial diferencial de f de x más beta por el operador diferencial de g de x. Entonces el operador diferencial polinomial de enésimo orden es un operador lineal. Es un operador lineal. Bueno, cualquier ecuación diferencial lineal puede expresarse en términos de la notación de. Bueno, vamos a ver eso. Aquí nosotros tenemos una ecuación diferencial. Y2' más 5y' más 6y es igual a 5x menos 3. Bueno, esta ecuación diferencial la podemos expresar como d al cuadrado de y más 5d de y más 6y es igual a 5 de x menos 3. O d cuadrada más 5d más y por y es igual a 5x menos 3. Usando el operador diferencial polinomial se puede escribir la ecuación diferencial como L de y es igual a g de x. Y la homogénea asociada se puede escribir como L de y es igual a 0. Bueno, el principio de superposición, que si tenemos la suma de dos o más soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea, es también una solución. Por ejemplo, si tenemos y1, y2 hasta yk, todas son soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo y, entonces la combinación lineal y es igual a c1 por y1 de x más c2 por y2 de x, y así sucesivamente sumamos hasta ck por yk de x, donde ci varía de i igual a 1 hasta k,
son constantes arbitrarias. También es una solución en el intervalo y vamos a ver la demostración nada más para acá igual a 2. Sea L el operador diferencial polinomial, Y1 y Y2 soluciones de L. En este caso, de una ecuación diferencial de orden 2. Entonces tenemos que Y es igual a C1, Y1 de X más C2, Y2 de X. Si nosotros aplicamos el operador diferencial polinomial, vamos a tener que C1, L de C1 por el operador diferencial de Y1, eso porque es un operador diferencial que es lineal, ¿verdad? Más C2, L de Y2. Ahora, L de Y1 es igual a 0 y L de Y2 es igual a 0. Entonces esto va a ser igual a C1 por 0 más C2 por 0. Y esto va a ser igual a 0. Y los corollarios de estos teoremas es que si yo tengo una solución, cualquier múltiplo de la solución constante es una solución de la ecuación diferencial homogénea. Y que si es una ecuación diferencial homogénea, tiene siempre la solución trivial y es igual a 0. Pues nada más me resta que promuevan, si les gustó este video, que lo promuevan entre amigos, lo promuevan en Facebook, en Twitter y donde ustedes quieran. Y ha sido un gusto estar al servicio de ustedes. Vamos a continuar con la segunda parte de esta presentación posteriormente.